Luis Villamayor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Gracias Bien, por gracias. venir. Gracias por invitarme. El abogado José Luis Silva, ¿cómo está? Buen día, un gusto, un placer compartir contigo, Carlos. Muchas gracias por venir. Hay que hacer memoria siempre. Sí, señor. Y hay casos y casos. En el caso de Luis, perdió a un hijo. 16 años tenía, Sí, señor. ¿verdad? Alex. Muchas veces uno dice, generalmente a quien no le pasa, ¿verdad? A quien no le sucede. Mirando a quien le ocurre, ¿cómo se supera? ¿Cómo, si se supera, verdad? Hay que hacer una reingeniería toda la vida porque cada día es un desafío otra vez para volver a adaptarse a la nueva realidad. Y cada cosa que uno ve, cada cosa que le recuerda al hijo es un desafío cotidiano. Y cuesta un poco rehacer la vida de los escombros, pero en fin, a Dios gracias tengo otros hijos y también tengo la causa de reivindicar su nombre, de que por lo menos se haga justicia en su caso. Antes de ir a la parte jurídica con el abogado Silva, Luis, para hacer memoria y para volver a ese momento tan desagradable, él fue con un grupo de amigos al interior, a la Sí, zona de Itapúa. Sí, previo a su viaje. Y la historia contada, incluso desde la fiscalía, hasta el menos experimentado, generaba dudas. Por eso que uno se pregunta a veces, vos querés entregarte a que se haga justicia y la gente encargada de hacer justicia evidentemente tiene otros intereses, otras intenciones. O por lo menos hace cosas que generan sospechas y molesta e indigna. Porque a lo mejor esto hubiese tenido una conclusión, entre comillas, o subrayado mucho más rápido. Si desde la justicia se colaboraba, Luis. Y parece que no fue así. Totalmente. Es más, en primer lugar, mucha gente llegó a preguntarme, y con justa razón, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo le dejé ir a mi hijo a esa estancia? Pero recordemos que era una estancia cuyos dueños eran gente de excelentes familias. Gente de bien. Gente de bien, exactamente, que iba a un excelente colegio, amigos de él de varios años. Él es Alex, ¿verdad? Sí, él está ahí conmigo. ¿Y quién alguna vez pensaría que a resulta de ese viaje de un fin de semana, a las 7:55 de la mañana, me llamarían a contarme escuetamente de que él había fallecido, víctima de un disparo en la cabeza? Y nos pasaron 12 horas, y ahí te respondo lo que decís, Carlos, nos pasaron 12 horas para que la hoy ex fiscal Olga Araujo orondamente me diga que ya resolvió el caso y se trata de un suicidio. Ale se mató. Sin embargo, ella ni se molestó en acordonar la escena del crimen, no incautó los teléfonos celulares, no allanó las viviendas circundantes, no hizo ninguna de las gestiones básicas que aquí tenemos un ex fiscal de muchos años, te puede decir que son las diligencias básicas de cualquier investigación, de cualquier crimen grave. Resulta fácil decir, se suicidó. No, esto fue un ajuste de cuentas. No, esto es algo de tinte pasional. Es lo más fácil para el investigador establecer ese tipo de hipótesis o conclusiones. Yo digo nomás, y voy a poner un ejemplo, perdí a mi mamá hace 6 meses, en circunstancias que tienen que ver con la salud, y todos entendemos que podemos pasar por una situación como esa, o vamos a pasar sí o sí por una situación que en un momento se termina o comienza, ¿verdad? Así es. Se termina la vida o comienza la vida eterna para los creyentes, como se suele decir. Amén. Pero en el lugar de un papá, ver lo que pasa con el hijo, pierde la vida el hijo, y otra vez, yo voy a hablar así, rápido, sencillo y pronto, parece que te están tomando el pelo. Es inexplicable, Carlos. Porque nosotros como cometemos errores y podemos seguir cometiendo errores, pero hay uno nada hace para dañar al otro, y mucho menos para dañar al hijo o para el amigo para dañar al amigo al hijo de un amigo, ¿verdad? Así mismo. Sin embargo, con esta historia que nos encontramos, porque eran conocidos, compartían el colegio, y no era una cosa de Yo lo ahora, conocía. era con los hermanos, inclusive con el hermano también. Claro. Ahora, hay 2 personas detenidas. Sí. Hay 3 personas imputadas en el caso de 3 personas Alex. imputadas. 3 personas imputadas, 2 de ellas recluidas en prisión. ¿Quiénes están Encarnación. recluidos en prisión? René Hofstetter, El amigo de... sí, el chico. entre comillas, claro, ¿verdad? Sí, el amigo entre comillas, y Matías Wilps, que era el encargado coyuntural, Del capataz lugar. coyuntural del lugar, y que ya confesó en su momento haber alterado la escena del crimen. Acá fue. Sí, aquí Acá en justamente. el programa vino y reconoció aquí públicamente. fue. Sí, Y contó sí. por qué, sí, Sí, señor. sí. Y luego, ahí no termina la cosa. Posteriormente, y en esto seguramente va a entrar más a profundidad el doctor, posteriormente, en su audiencia preliminar, en una suerte de afán de restarse responsabilidad, él manifiesta
de que todo lo que hizo, lo hizo bajo estrictas instrucciones de Michael Hofstetter. El padre. Telefónicamente, que le decía telefónicamente, hace esto, hace aquello, guardar las armas, mover el cuerpo, suplantar el arma, vestirle, ese tipo de cosas. ¿Ellos están detenidos dónde? Allá en Encarnación, En la prisión Encarnación. de ¿Y quién es Cerezos. el otro está imputado? Y el tercero es Alain Jacques Díaz de Bedoya. Él está imputado. Él está imputado por homicidio doloso y, en fin, por esas cosas de la ¿Y por qué no justicia está- que le estamos por qué no hablando. está preso? Y por esas cosas de la justicia Porque están tiene la misma imputación que el principal, René la misma Hofstetter, ¿no? imputación con las mismas pruebas, los ¿Y por mismos qué hay elementos. ¿Por qué hay diferencia que A ver, abogado Silva. Bueno, esa es una situación de que justamente en la causa se inició partiendo de datos falsos, como exacto, tratándose de un suicidio. Y esa es una característica del abogado paraguayo, de que en vez de colaborar al esclarecimiento, a practicar justicia A buscar la verdad real. histórica, hacen todo lo contrario, a los efectos de buscar impunidad y no practicar justicia. Porque nadie siente el rigor de este tremendo dolor de que a un hijo uno tiene que enterrarlo, cuando que biológicamente tendría que ser a la inversa. Y son situaciones que Y aún así duele, fiscal. duele bastante porque aparte de lo sucedido, a lo acontecido, hay otra actitud perversa, la cual es desorientar, confundir y alterar una investigación, como se dio en este caso perfectamente en atención de que se generó un libro, un manual de que fue un suicidio, cuando que los elementos que se fueron colectados y analizados posteriormente de manera seria y responsable y honesta por sobre todas las cosas, se ha alterado sustancialmente la situación jurídica en relación a las personas que estaban ese día en el mismo lugar donde lo mismo reconocieron haber estado. Y sorprendentemente llama poderosamente la atención de que no han podido escuchar ni ver lo que ha sucedido cuando hubo ya incidente previo y el cual arrojó las lesiones en el cuerpo de acuerdo al estudio criminalístico del informe forense, de que la víctima de Ale recibió golpes pre-mortem y post-mortem, lo que implica que hubo un incidente previo donde hoy día el que está procesado es este muchacho que sorprendentemente también se solicitó el sobreseimiento, no se ajusta a la realidad fáctica y jurídica en atención porque él tiene la misma responsabilidad y conocimiento acerca de las circunstancias, cómo se han alterado, cómo se ha cambiado el arma homicida, como así también el cuerpo ha sido removido, del cual ha generado lesiones. Todas esas acciones se han comprobado fehacientemente a través de los estudios criminalísticos, que desvirtúan y comprometen mucho más aún hoy día la situación jurídica de que hoy día se pretende sobreseer al muchacho. Ahora yo digo, pasado todo esto, y a lo mejor voy a preguntar algo que a Luis y a los padres, evidentemente, y a los familiares le va a golpear. ¿Quién le mata a Axel? El disparo de arma de fuego. ¿Quién? ¿De qué? Y cómo? Con orientación derecha-izquierda. Y el arma han puesto al lado izquierdo cuando que supuestamente la víctima es diestro. Cabalmente. Lo cual a toda lógica agrega la razón. ¿Y a quién apunta todo? Está preguntando, Carlos. Sí. ¿A quién apunta? Y lamentablemente son sujetos diferentes, los adolescentes, del cual también hay que tener el punto de vista criminológico, cuál es la conducta, más todavía la circunstancia anterior que ha acaecido una experiencia que ellos quisieron conocer, experimentar con ese tipo de alucinógeno, del cual entonces cada individuo tiene una reacción diferente. Una puede ser más violento, otra puede ser más pasivo, otro agresivo y otro despierta su ánimo criminal. Pero aquí hubo un incidente previo donde inclusive René ha amenazado e exigido que al día siguiente vaya temprano a su casa Luis y el que hoy día también se pretende sobreseer. Alex y Elaine, sí. Lo cual demuestra plenamente que el incidente se instaló previamente a la muerte. ¿Días antes? Sí, a la noche, o sea, al La noche momento de anterior, llamar, sí. y a mí lo que me sorprende al comunicarse
ya no se ha tomado las medidas correctivas para separar, para que el hecho no ocurra. Porque evidentemente la situación era muy violenta, por el cual entonces llegaron a comunicar a sus padres. Y el padre evidentemente tomó algunas medidas, pero desde la distancia no alcanzó, no fue efectiva para poder persuadir que esto no suceda de la forma más real. Y lo curioso también, Carlos, y te puede corroborar el doctor, que en aquellos tiempos, con las primeras veces que hablamos, yo estaba todavía bastante confundido, las cosas no eran claras, pero hay un detalle muy importante. El forense interviniente esa mañana no hizo una diligencia básica de cualquier estudio forense, no determinó la hora del deceso. Y hoy sabemos, todo apunta a que la hora del deceso ya no es como dicen las 5 y media de la mañana. ¿Cómo se dijo? Sí, ¿Cuándo queda? pero es entre las 12 y la 1, ¿verdad, doctor? Evidentemente, de acuerdo a los incidentes que surgieron, a partir de que han consumido el té, fueron las 17:20, después creo que a las 20 ya empezó los incidentes y fueron las comunicaciones ya que se generó entre los padres. A partir de ahí no se solucionó de acuerdo a lo que están surgiendo acá los elementos. Empezó nuevamente las confrontaciones, en el cual yo creo que ya ha derivado ante medianoche ya el deceso de Luis, en atención a todo el cúmulo de elementos de que se incorporó en la carpeta fiscal, porque ninguno, tanto el médico forense, las personas que estaban ahí, no han podido precisar la hora del fallecimiento, sino solamente que lo han encontrado en hora de la mañana al despertarse. Y sorprendentemente, estando a 7 metros, que un disparo de arma de fuego no puedan haber escuchado, es totalmente sorprendente. Alex ya estaba muerto antes de la medianoche inclusive. Yo calculamos que habrá sido entre las 12 y la 1 más o menos. ¿Y por qué le matan? ¿Cuál es la presunción que ustedes tienen? Y que hubo, lo que sí hubo ahí fue una trifulca, una pelea entre ellos, y eso ellos mismos lo admiten. En sus declaraciones ellos admiten que René estaba muy enojado, que tuvo una conducta un poco violenta, al punto que tuvieron que separarlos. Entonces ¿Separarlos a René? Físicamente, sí. René de Alain y Alex. Alain y Alex quedan abajo, y en el segundo piso va René con Matías, ¿verdad? Y a la medianoche se vuelven a reunir para conversar. Ellos mismos dicen, nos reunimos para conversar al respecto cuatro de lo que había pasado. Los tres, ¿verdad? El otro era y ahí, observador. exactamente. Y ahí es donde el relato ya comienza a desvanecerse, ¿verdad? Porque supuestamente de ahí se fueron todos cada uno a dormir. También aparece un cuarto actor en la cuestión, que es la esposa de Matías Wilps, que hoy en su declaración más reciente nos informa que a eso de las 10:30, 11 de la noche, ella se va a buscarlo al marido y lo encuentra en el primer piso, en el dormitorio del primer piso, a Alain y a Alex, ambos vivos, en el mismo dormitorio y en la misma cama. Y luego, la última persona que lo ve a Alex con vida es Alain Jacques. Y la primera persona que lo encuentra otra vez es Alain Jacques. Y en tercer lugar, a pesar de que Matías Wilps confiesa hizo todo lo que hizo, si Alain fue el primero que lo vio esa mañana, ¿cómo él puede no estar enterado de toda la modificación de la escena del crimen y todo lo que se hizo posteriormente? Por eso es que es descabellado que se esté solicitando el sobreseimiento definitivo de Alain Jacques Díaz de Bedoya hoy. Por lo menos omitió. Por lo menos omitió, por lo menos por omisión. Luis, agradezco mucho la presencia esta mañana. Como siempre valoramos y seguimos desde un principio el caso. Y lo que uno ante esta situación, yo entiendo, para nosotros es mucho más fácil porque miramos de afuera. Sí. Pero por lo menos entiendo que se quiere hacer justicia. Sí. Porque es lo que se puede hacer ya. Recuperar la vida es imposible. Sin ánimo de venganza. Ya para René Hofstetter y Matías Will hay juicio oral. Sí. Fecha de juicio oral será el 6 de febrero. El año que viene. Del 2017. Y el mensaje que nos queda... Y para Alain Jacques. Y Alain Jacques, ahora su caso está aquí en la Fiscalía General del Estado y la fiscal Soledad Machuca debe decidir si la Fiscalía acusa o no. Porque allá los fiscales en Encarnación pidieron sobreseimiento, la jueza se opuso a ese sobreseimiento y el expediente está aquí ahora. Se seguirá en estos días, si Dios quiere, también irá a juicio oral y público, que es lo que nosotros queremos. Como padres tenemos el derecho a saber confrontar a todos los protagonistas, de manera a que nos dé una pauta de qué fue lo que sucedió en esa noche y qué le costó la vida a Alex. Qué difícil llegar a una... No es difícil llegar a una conclusión. Qué difícil para la justicia hacer lo que tiene que hacer. Y este tipo de situaciones es lo que genera una sociedad resentida y muy peligrosa.
Porque cuando no encontrás resarcimiento de justicia en el ente que te tiene que proveer eso, sentís un resentimiento. Es ¿verdad? terrible, es terrible. Y Porque eso- es un eso- alivio. El que se haga bien o que se haga justicia es un alivio, puede todo. Por eso es que todo el mundo y mucha gente le ataca a la justicia y dice en Paraguay no hay justicia cada uno a su y se manera, va generando cúmulos y Aumenta y la ira. cosas así. Abogado Silva, le agradezco mucho por estar esta mañana con No, nosotros. igualmente ha sido un placer y le quiero agregar que justamente está socavado la credibilidad de la Administración de Justicia. Sí. Justamente estas conductas son lo que no generan respuestas a la demanda que uno tiene para volver al orden social, a revertirse, a instalarse el orden público, porque las autoridades no actúan en consecuencia. Acá hay mucho tráfico de influencia, el poder económico influye directamente en el ejercicio de la administración de justicia hoy día. Lamentablemente es una triste realidad y que los abogados tenemos que de una vez sincerarnos también, porque tenemos que aprender a practicar justicia, a tener principios éticos, valores, para poder cambiar este país. Porque si el pilar fundamental de nuestra sociedad, que es la justicia, no funciona, quiere decir que no vamos a tener orden, no vamos a tener una armonía, una convivencia fraterna dentro de nuestra Y sociedad. mucho menos desarrollo. Gracias, abogado, muy amable. Muchas gracias a usted. No, por favor, gracias, Luis.